Hola, soy Adrián de Librestado y hoy quiero contaros cómo podéis hacer para matricular vuestro vehículo y bueno, pagar los impuestos que tengáis que pagar sin ser, bueno, cuando os vais cómo podéis hacerlo cuando os vais de vuestro hogar, ¿no? De vuestro país de origen. Por supuesto, esto, si cambias de país, simplemente, si te vas a residir a otro país, pues bueno, puedes llevarte el coche, puedes matricularlo en ese otro país y ya está. A partir de ahí, pues podrías seguir usando el coche en toda América o en toda Europa o donde sea, por donde sea que te estás moviendo. En principio, si tú pagas tus impuestos, tienes tu seguro de coche para aquellos países en los que es obligatorio, que son los más, son la mayoría. Y bueno, pues teniendo la matrícula en orden, pues puedes circular por todo el mundo. Por supuesto, si tienes a lo mejor una matrícula del Congo o Madagascar y estás moviéndote con el coche por Europa, pues lo más seguro es que te estén parando cada 5 minutos. Pero en principio, pues bueno, allí donde te hayas ido a residir, puedes dar de alta tu coche, puedes matricularlo y a partir de ahí pues ya puedes moverte con él. Em, pero ¿qué ocurre, por ejemplo, bueno, pues si esto no es una opción para ti, porque realmente, pues, a lo mejor estás viviendo en América y quieres un coche en Europa, o porque estás viviendo en Europa y quieres un coche en América? Bueno, pues hay más opciones. O incluso si eres turista perpetuo y no tienes una residencia, ¿qué más opciones hay? Bueno, una de ellas es montar una empresa, ¿vale? Tú puedes montar una empresa, una sociedad. En el caso de Europa, una opción interesante que siempre recomendamos o de la que siempre hablamos es Bulgaria. Podéis montar una sociedad en Bulgaria y esa sociedad búlgara puede tener pues un vehículo, ¿vale? Entonces lo pueden matricular, vosotros podéis usarlo y bueno, la sociedad podríais usarla solamente para eso, si quisierais, ¿vale? Dentro de... Lo interesante también es que en Bulgaria existen las sociedades, vamos, las acciones o las participaciones al portador, ¿vale? Es decir, que tú puedes tener una empresa, una sociedad allí y tener acciones al portador. Mientras tú las tengas, mientras seas el dueño de esas acciones, pues ese coche es tuyo. En el momento en el que quieras vender el coche, por ejemplo, pues vendes la empresa con el coche, das las participaciones a otra persona, esas acciones al portador, y automáticamente el coche pasa a ser de esa otra persona, ¿vale? Entonces, bueno, esto puede ser interesante. Por supuesto, son acciones inmóviles, es decir, tú tienes que tenerlas depositadas en un banco, o, bueno, tienen que saber a nombre de quién están, pero bueno, es bastante sencilla la transferencia de ese coche en este sentido, ¿vale? Simplemente, pues, bueno, curiosidad, allí que en Bulgaria es uno de los pocos países que quedan en el mundo en el que todavía existen las acciones al portador. Acciones inmóviles, ¿vale? Porque móviles ya no existen. Las móviles son aquellas que podéis, que no tienen que estar depositadas en un banco ni en ningún lugar oficial donde alguien tiene que saber de quién es en realidad esa empresa. Más opciones, aparte de montar una empresa. Hablábamos de Bulgaria, pero en principio, claro, si estáis en cualquier otro continente o en otra zona, a lo mejor de Europa, pues también podríais, en principio, bueno, pues comprarle el coche y matricularlo a través de una empresa en ese otro país, ¿vale? Digo Bulgaria porque Bulgaria generalmente es relativamente fácil. Eh, es relativamente barato, también los impuestos vamos, la empresa en sí, montarla y mantenerla. Y además en sí, incluso si quisierais usar la empresa esa para algo más, pues bueno, una empresa que paga un 10% de impuestos de sociedades, pues está bastante bien. Y el impuesto de circulación que se paga allí por la matriculación del vehículo y tal es bastante bajo. O sea que, bueno, por eso pues, solemos recomendarlo. ¿Qué más opciones tienes?
Bueno, por supuesto, también si tienes a alguien, a una persona de confianza, ¿vale? En el país en el que quieres tener ese vehículo matriculado, pues también te sirve. Si tus padres o tus hermanos o primos o lo que sea, o algún amigo viven o sigue viviendo en el país del que tú te has ido, pues puedes matricular el coche a nombre de esta persona y bueno, y tú puedes usarlo si quieres, para tener algo más de seguridad, pues puedes firmarte un documento en el que pone que puedes usar el coche, por si te preguntaran, te parase la policía, pero bueno, normalmente, sobre todo si estás circulando por Europa, por ejemplo, y eres europeo y el coche es de un familiar, pues no vas a tener ningún problema. ¿Qué más opciones tienes? Bueno, si no resides en ningún país en Europa, pues una opción también es Andorra. En Andorra existe la opción para no residentes de matricular un coche. Y bueno, pues con esta matrícula podéis mover el coche por toda Europa, por supuesto, y en principio por todo el mundo. Tienes que pagar un impuesto a la importación, creo que era un 2,5, un 3% lo que pagas. Y bueno, pues a partir de ahí ya luego todos los años puedes renovarlo, pero ya no, vamos, para hacer todo este proceso tenéis que ir con el coche allí a Andorra, pero luego ya en siguientes años ya no tenéis que volver a pasar por Andorra para bueno, renovar la matrícula. Así que, bueno, pues Andorra, si no resides en ningún país dentro de Europa, pues es una opción bastante interesante. También otra opción es haceros miembros en un club. Bueno, en Alemania existen clubs, motor clubs, club, los llaman, que lo que hacen es que matriculan por ti los coches, ¿no? Esto en principio, pues bueno, lo empezaron a hacer porque para residentes en países del norte, Escandinavia y demás, Dinamarca, porque bueno, pues allí se pagan muchos impuestos de circulación y para algunas personas pues era interesante poder matricular el coche en Alemania, y así pues pagar muchos menos impuestos. Pero claro, esto también puede ser interesante para vosotros porque, bueno, pues a lo mejor pues vivís en México o en Argentina y queréis tener bueno, o vivíais, o a lo mejor ya no vivís allí tampoco, no vivís en ningún lado, no tenéis residencia en ningún lugar y queréis tener un coche en Europa, pues bueno, podéis tenerlo allí en Alemania, podéis comprar el coche en Alemania, bueno, y que lo matricule este club. Vosotros pagáis una cuota anual y ya está, sois miembros y podéis hacer todo esto. En principio, bueno, estas son las opciones. Si no sois residentes en ningún lugar o si sois residentes en un país lejano que tampoco bueno, pues os permite, claro, si vosotros sois residentes en Malasia y queréis tener un coche en España o en Argentina, pues claro, tenéis que buscar otra opción. Y esto, bueno, pues son algunas opciones. Por supuesto, también existe el car sharing o el alquiler. Esto son cosas también que se pueden hacer siempre. Pero bueno, estábamos hablando de opciones para matricular un coche y bueno, saber que lo tenéis ahí, ¿no? Que es vuestro y que podéis usarlo. Em, a ver, también interesante quizás saber que, bueno, si vosotros tenéis un coche en vuestro país de origen, os vais de ese país y mantenéis ese coche, mantener el coche en sí no os convierte en residentes fiscales. Podría ser un indicio de que seguís viviendo allí, pero vamos, generalmente pues no es algo, no es problemático, ¿vale? Lo que sí que es problemático es, como siempre, la vivienda y estas cosas. Pero el tener un coche, pues bueno, en el mejor de los casos lo habéis cambiado, lo habéis puesto a nombre de algún familiar y ya, pues bueno, cuando volvéis a vuestro país, pues bueno, a vuestro ex país podéis usar ese coche. Y si no, pues nada, lo lleváis al nuevo país al que vayáis a ir o lo vendéis, ¿vale? Bueno, estos son un poco las opciones que tenéis en cuanto a vuestros vehículos. Hablábamos de coches, pero bueno, con una moto, una furgoneta, pues funcionaría igual. Pues nada, ahí lo dejamos por hoy.